La asertividad es la capacidad que tenemos de expresar lo que pensamos y lo que sentimos, como asimismo defender nuestros propios derechos, por supuesto sin atropellar el derecho de los demás. El concepto de asertividad es un concepto que se escribe con S, no con C, aunque a veces la conducta asertiva suele ser certera. El que nosotros tengamos conductas asertivas, mientras más conductas asertivas tengamos, vamos a ir conformando una personalidad asertiva. A veces podemos ser asertivos en algunos momentos o en algunas situaciones de nuestra vida o en algunos vínculos y en otros no. No necesariamente tenemos que ser asertivos en todas las situaciones. Por eso es importante que vos primero aprendas mucho a registrar lo que pensás y lo que sentís en un momento determinado y que te habilites, te permitas y valores eso que vos tenés para decir en ese contexto o en ese vínculo en particular. Para poder pensar en la asertividad tenemos que tener en cuenta 4 componentes: el contenido, la forma, el tiempo y la situación. El contenido tiene que ver con el qué vas a decir, la forma con el cómo vas a decir. En muchas ocasiones lo que vas a decir es correcto, pero la forma puede resultar agresiva y ahí no sería una conducta asertiva. Otro de los puntos, como dije recién, tiene que ver con el tiempo y la situación. Es aprender a tener el timing de decir las cosas en el momento oportuno y también en el lugar y en el contexto correcto. O sea, si yo me río en un velorio, estamos hablando que esa risa o el chiste que puedo hacer en un velorio no sería el contexto apropiado o adecuado. Ahora, si yo en un velorio expreso mi sentimiento de angustia o mi tristeza, diríamos que es una conducta adaptada a ese contexto. Por eso cuando nosotros hablamos de asertividad tenemos que tener en cuenta estos 4 componentes que te los repito: contenido, forma, tiempo y situación. Y por supuesto hay distintas cosas que hacen que nosotros seamos poco asertivos. Primero y principal, cuando estamos muy pendientes al qué dirán los demás, cuando tenemos el miedo a hacer el ridículo, cuando estamos muy pendientes acerca de la crítica del otro o al juicio de valor que el otro pueda hacer sobre mi persona. Esto hace que nosotros inhibamos en muchas ocasiones esta conducta asertiva. Por otro lado, a veces cuando tenemos algún tipo de filosofía antiasertiva, por ejemplo, cuando yo diga, o por ahí he aprendido en mi contexto familiar, que yo en una clase no tengo que preguntar si tengo una duda porque me enseñaron que tengo que esperar que otro pregunte esa duda que yo tengo, para evitar hacer de tonto o de ridículo. Digo, eso sería como una filosofía antiasertiva. O, como en muchas ocasiones se dice, cuando te pegan, pone la otra mejilla. Eso es también una conducta antiasertiva porque desde algún lugar no aprendo o no defiendo mi propio derecho a que no tengo por qué permitir que el otro ejerza violencia sobre mi persona. Bueno, te dejo esto para que lo pienses y para que pienses en qué contextos, en qué lugares y en qué vínculos vos sos asertivo y en cuáles otros vos necesitas desarrollar esa conducta donde aprendas a decir eso que pensás, eso que sentís y defender tus propios derechos. Te mando un abrazo grande.